por vía rectal o por cualquier vía, no se administra con grande. Entonces, por eso que se llama radiografía de abdomen simple, ¿ya? Y también vamos a acompañar con algunas ecografías o quizás algunas tomografías que vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos calcificaciones que se presentan en el cuadrante superior derecho. Ustedes están viendo estas pequeñas calcificaciones. En el cuadrante superior derecho, ¿qué estructura tenemos acá? El hígado. Y acá ustedes pueden ver la sombra del riñón derecho. Y también en el otro cuadrante superior izquierdo también estamos viendo esas calcificaciones redondeadas. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes ya más o menos pueden ubicar topográficamente qué órganos están en el cuadrante superior izquierdo. Acuérdense que ahí tenemos el estómago, en el borde inferior externo tenemos el vaso. Entonces, estas calcificaciones, ¿no? Si están acá, como dice acá la literatura, son calcificaciones hepáticas que están en el parénquima hepático, y en el otro tenemos calcificaciones que están en la glándula esplénica, en el vaso. Son calcificaciones dispersas, redonditas, finitas, que están proyectadas en el hígado y en el vaso. A esto le llamamos granulomas, ¿ya? Si son granulomas, mayormente tienen relación con la tuberculosis. Son secuelas que ha dejado la tuberculosis. Bien, pasamos a otra. Por ejemplo, acá tenemos una ecografía, ¿ya? También acuérdense que si el paciente ha tenido brucelosis, o la llamada también fiebre malta, también no puede dejar calcificaciones. Acá estamos viendo, miren, este es el hígado, la sombra del hígado, y acá vemos, ¿no?, una calcificación central, un poquito grosera, de bordes no bien definidos, ¿no? Y acá vemos una reacción parenquimal, es un absceso por brucela. Es una imagen que se proyecta en el cuadrante del lóbulo superior derecho del hígado. Es una imagen hipodensa. Esta es una ecografía donde al paciente mayormente no se le da ningún tipo de contraste por vía oral. La ecografía se hace tal como viene el paciente. Puede venir en ayunas. Si viene en ayunas, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la vesícula está distendida. Porque si viene tomando desayuno, entonces ¿qué pasa con la vesícula? Ya prácticamente eliminó la bilis. ¿Por qué? Porque recibió grasa a través de ese desayuno. Entonces la vesícula, si se hace la ecografía después de que el paciente ha tomado su desayuno, entonces la vesícula va a está contraída. Bien. Entonces acá vemos, y acá estamos viendo parcialmente la sombra del riñón. Doctora, ¿cuál es la sombra del riñón? Ya, mira, esta es una tomografía donde estamos viendo, esta es la densidad del hígado, corte del hígado, y acá vemos una reacción parenquimal y acá vemos un absceso, una calcificación. Y en la otra es una ecografía donde estamos viendo también la imagen hiperecogénica, ¿no? Acá vemos la imagen hiperecogénica, ¿no? Y como es una calcificación, está dando una sombra sónica. Miren la sombra sónica, una sombra sónica, ¿ya? Toda imagen calcificada que esté en el parénquima hepático o que esté dentro de la vesícula biliar, por ejemplo un cálculo, va a dar una imagen, ¿no?, una sombra o un reforzamiento posterior. Bien, acá tenemos adenopatías calcificadas. Múltiples imágenes calcificadas tanto en el cuadrante superior derecho como en el cuadrante superior izquierdo, y también estamos viendo en la sombra tanto del riñón derecho como del riñón izquierdo, ¿no? Entonces podemos decir calcificaciones que se proyectan en el parénquima renal derecho, en el área de la sombra del riñón derecho,
y el cuadrante superior izquierdo, cuando no queremos decir las estructuras, ¿ya? Entonces podemos decir, entonces, ¿a qué se debe esto? Estas adenopatías calcificadas se debe a la presencia de silicosis con múltiples adenopatías calcificadas. El paciente con silicosis y afectación con adenopatías en el tórax, que no estamos, acá no estamos representando el tórax, pero tenía adenopatías en las sombras ciliares. Estas adenopatías en las sombras ciliares en el tórax estaban calcificadas. Dime. ¿Dónde está la sombra del riñón ahí? No, si no la vemos, estamos demostrando que está en el área renal. En el área renal. Ya. Estas calcificaciones, mira, si tú ves acá, esta radiopacidad es la sombra del hígado. Ahora, el riñón no lo veo, pero supuestamente me imagino que está acá. Ya, entonces el otro no lo veo, pero estas calcificaciones están en el área renal. No es necesario de verlo, sino que ya te imaginas topográficamente qué estructura está acá, topográficamente qué estructura está en esta zona, el vaso. Por eso que nosotros ya debemos de reconocer las topografías. Acuérdense que el abdomen se divide en cuadrantes. ¿Cuántos cuadrantes son? Eso lo han hecho en anatomía. Cuatro cuadrantes, sí. 3 superiores, 3 medios y 3 inferiores. ¿Cuáles son los superiores? El cuadrante superior derecho, el epigastrio y el cuadrante superior izquierdo. Los flanco flancos y el derecho, mesogástrico. región umbilical y el flanco izquierdo. Fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Entonces ya sabiendo esa clasificación sabemos qué estructuras están representando, ¿ya? Entonces topográficamente podemos decir eso. Dime. Y en la sombra del riñón ahí se ven como burbujas negras. ¿Eso Sí. Yo no lo menciono porque eso es aire. Esto es aire. El aire es, mira, aire, asas intestinales. Esas son asas intestinales. ¿Yo para qué voy a estar mencionando? No voy a poner, radiografía, primero voy a poner asas intestinales, aire en asas intestinales, no. No se vayan a lo final. Por ejemplo, en el examen anterior, yo les digo, las preguntas están en relación a los temas de clase. Me pone cardiomegalia. ¿Nosotros hemos hecho cardiovascular en el respiratorio? No. Pero me pone corazón grande, ya, esa fue su respuesta. No, nosotros enfocamos todo a lo que es. Si hay un derrame, decimos derrame basal derecho, derrame basal bilateral. No. Por eso, de 15 alumnos, 10 se han jalado en el examen práctico. 5 nomás han aprobado. Es el colmo. Yo les digo, pongan, por ejemplo, si ustedes son pónganse, si ustedes ya son profesionales, ¿ya? Entonces están informando una placa porque afuera está esperando el médico, el informe. Ustedes no me van a poner neumotórax. Se lo lleva el médico. ¿En qué lado está el neumotórax? Derecho, izquierdo. Derrame pleural. ¿En qué lado está el derrame pleural? Yo diciéndole 100 veces cada vez que yo pongo la placa de tórax en póstero anterior, radiopacidad basal derecha, radiopacidad basal izquierda, compatible con derrame basal bilateral. Hidroneumotórax focalizado en el tercio medio inferior, ¿de qué lado? ¿Cuánto ustedes le ponen de nota a un alumno que le pone neumotórax? De 20 preguntas, cada pregunta un punto. Si ponen neumotórax, ¿ustedes le valen o le tachan la pregunta? Medio He tenido que valerles, porque si no, no tienen nota. ¿Verdad que he tenido que, pero si no, acá les te dio la pregunta. Si vienen a reclamar. Sí, nosotros No, señalamos. eso que yo siempre lo repito. Después vamos a ver, sí, yo siempre lo repito para que ustedes empiecen como un círculo vicioso, no para que se nos grabe. Bien, acá tenemos calcificaciones venosas.
tenemos no está tan bonita la imagen, y acá tenemos, miren, una calcificación, el halo radiopaco y dentro radiolúcido. Están en el cuadrante superior derecho, y acá vemos el músculo del psoas, la sombra del músculo psoas, ¿lo ven? Y acá también vemos la sombra del músculo psoas. Bueno, la radiografía no está tan bonita, y acá también vemos una imagen sospechosa de una imagen lineal, como que si fuera una calcificación. Entonces estamos frente a calcificaciones portales, que son, bueno, acá tenemos en la tomografía, vemos las calcificaciones, ¿no? Las calcificaciones demostradas acá, vemos las calcificaciones. Esta es la radiografía simple, y por tomografía estamos demostrando que hay una hepatopatía, que no hay un hígado grandazo, porque se demostraría en la placa simple del abdomen, pero hay una hepatopatía, una distorsión, ¿no?, de la arquitectura aparentemente del hígado, ¿no? Es una hepatopatía crónica, puede ser, ¿no?, una cirrosis, algo parecido, ¿no? Y ahí miren esta radiopacidad que está tanto en el cuadrante superior como parte del flanco, cuadrante superior y parte del flanco. ¿Qué es? Este es el vaso. Miren el tamaño del vaso. Esplenomegalia. ¿Ya? Es una esplenomegalia, pero acá lo llegamos a ver, no. Entonces, acuérdense que la placa del abdomen tiene sus limitaciones. No vemos el hígado crecido, tampoco no lo representa tomográficamente, pero tampoco vemos el vaso crecido, pero tomográficamente estamos viendo el vaso bien crecido. Y acá están las calcificaciones de las paredes venosas. Portales, ¿no? Bien. Calcificaciones de los quistes hidatídicos. En una placa de abdomen simple, los quistes hidatídicos calcificados sí se ven, ¿ya? Los quistes hidatídicos calcificados en hígado se ven, pero cuando hay una siembra amplia, por ejemplo, el paciente tuvo quistes hidatídicos vivos en el abdomen y por X causas se rompieron, entonces se diseminó por todo el abdomen. Entonces, al tiempo se pueden calcificar, y las calcificaciones se demuestran en una placa de abdomen simple, y vemos múltiples imágenes de aspecto en cáscara de huevo. Ya, miren igual, múltiples imágenes con aspecto en cáscara de huevo, están diseminadas. Pero si ustedes ven la posición de la columna, ¿no? Esta columna, si ustedes ven acá, este es un pedículo de la vértebra, no está en frontal, se está mirando de costadito, se está mirando para allá. Entonces quiere decir que el paciente no está en frontal, sino que está en oblicua. ¿Y qué es lo que estamos viendo en oblicua? Vemos acá esta sobredensidad. Esta sobredensidad es la sombra de la vesícula biliar, ¿ya? Esta es la sombra de la vesícula biliar. ¿Por qué la vemos? Una puede ser una colecistitis crónica que se puede ver la vesícula biliar, no necesariamente que esté con contraste la vesícula. Cuando el paciente viene con su cólico que se retuerce, una colecistitis aguda, en la placa de abdomen simple se le toma la placa y podemos ver en el cuadrante superior derecho la imagen en forma de perita o la imagen redonda, porque está inflamada. Si ustedes le ponen la mano al paciente le duele, y si le hacen una ecografía y ponen ahí el traductor, ven el signo positivo, ¿no? Porque hay dolor, el paciente salta. Entonces esta es la sobredensidad, ¿no?, de la vesícula biliar. Acá dice presencia de múltiples quistes hidatídicos hepáticos calcificados, parcial o totalmente de aspecto característico por la radiografía de abdomen simple, y el centraje ha sido en el cuadrante superior derecho. Lo que se encuentran totalmente calcificados son inviables, o sea que ya están muertos, eso ya no van a seguir creciendo, y con parásitos muertos, no lo vemos los parásitos. Ahora, el quiste hidatídico hepático, cuando está vivo,
no lo vamos a ver en una placa de abdomen simple. Tenemos que ir a una ecografía. Y si se ve, ¿no? A veces se confunde con el aire de las asas intestinales, como vimos en antes. Ahí vas. Vamos a pasar lo que es ecografía y vamos a ir a la parte de... Ya. Acá, por ejemplo, tenemos, no es tan bonita la radiografía, ¿no? ¿Ven algo ahí? ¿Ven? Ya. Ahí va. Vemos acá una placa de abdomen simple y vemos múltiples cálculos facetados, mixtos. ¿Por qué son mixtos? Porque vemos halo, radio opaco y radio lúcido en el centro. Y la forma, están dentro de una bolsita. Entonces, ¿qué cálculos están dentro de una bolsita y están en el cuadrante superior derecho? Los cálculos de la vesícula biliar. Entonces es una colelitiasis, como dice acá, una colelitiasis con cálculos biliares de morfología poligonal. Centro radiolucente y denso, ¿no? En la periferia. ¿Por qué? Son cálculos mixtos. Lo blanco es colesterol, ¿ya? Y lo radiolúcido, ¿qué sería? ¿Ah? Aire, no. ¿Ah? El calcio. ¿Cuál es la composición del cálculo? Calcio con carbonato. Calcio con carbonato. Pero calcio y carbonato se ven blancos. Claro. Entonces, ¿por qué sería? ¿Por qué sería? Adelante. Adelante. La bilis. A ver, ¿quién? Puede ser la bilis. La bilis, claro. La bilis su composición tiene agua, ¿no? Sí. Claro. Está bien. Por eso es que son mixtos. Ya. ¿Qué sería si en una placa de abdomen simple veríamos únicamente facetados pero radiopacos? Ahí ya sería... Perdón. Sí. Escuchen todos. Pueden comer, contarle que no se me duerma. ¿Qué pasaría, por ejemplo, escuchen bien, si nosotros estamos viendo en una placa de abdomen simple y unos, así como estos, facetados pero opacos, completamente blancos? Entonces, que está diciendo que son cálculos radiopacos que se ven y de composición calcio. Ya. Calcio. O magnesio o fosfato, porque son radio opacos. Bien, ahora acá estamos viendo, miren, que están en una bolsita y vemos múltiples cálculos facetados. Por fuera blanco, que es calcio, y por fuera negrito, que es colesterol. Claro, que es grasa. Colesterol, en la grasa. Claro, sería colesterol. Ya. Colesterol. O sea que acá estos cálculos me dicen que tienen calcio por fuera y colesterol por dentro. Por eso es que son radiolúcidos. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué pasa si un paciente viene con su dolor exquisito? Para ustedes, clínicamente es una litiasis, viene con su cólico, una colecistitis. Le tomamos la radiografía y vemos que no hay cálculos radiopacos, ¿ya? Entonces, le pide una ecografía y demuestran que hay cálculos. Entonces, hay cálculos en la ecografía y en la placa de abdomen simple no hay cálculos. Entonces, ¿qué estamos pensando? ¿Qué tipo de cálculos son? Que no se ven en la placa de abdomen simple, son de colesterol, porque no se ven. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Si fueran radiopacos, son de calcio. Se ven en la placa de abdomen simple y también se van a ver en la ecografía. En la ecografía sí no se escapan los cálculos de colesterol y no se escapan los cálculos de calcio o fosfato de calcio. ¿Ya? En la ecografía sí se ven los dos, pero en la placa de abdomen simple
En estos casos, cuando son mixtos sí se ven, pero cuando son de colesterol no se van a ver los cálculos, ¿ya? Igual que si fuera un paciente que tiene litiasis renal, hay cálculos que se ven en la placa de abdomen simple, son los cálculos de calcio. Y hay cálculos de riñón que no se van a ver y son de ácido úrico. Eso es lo que no se ve en la placa de abdomen simple. Pero en la ecografía y en la tomografía sí se chapan los dos tipos de cálculo. Ya, y acá vemos, miren, leche cálcica. Ustedes en la literatura también, ¿no? Van a tener esta palabra de leche cálcica. ¿Qué es leche cálcica? Es la vesícula biliar con imagen de nivel en bipedestación. Vamos a encontrar que la leche es algo como que si fuera un sedimento, ¿no? Que se va a mover con el contenido de la bilis. Del ácido biliar se va a mover. Y ya cuando el paciente está de pie, ese barro sube, porque está de pie. Y cuando está echado, se echa, se extiende. O sea que está movible. Y muy diferente a los cálculos facetados. Entonces es movible. Bueno, vamos a pasar, después hacemos el por ejemplo acá. Esto sí lo vamos a ver bien seguido. En una placa de abdomen simple. En una placa de abdomen simple, cuando tenemos en el cuadrante superior derecho, a veces es tan grande la vesícula que ocupa parte del flanco. Por ejemplo, acá miren, acá tengo la cresta ilíaca y miren, está ocupando el cuadrante superior y parte del flanco, ¿ya? Y es una imagen grande, pero tiene la forma de una pera, ¿no? Y tiene pequeñas calcificaciones en la pared, ¿no? Miren en la pared, ¿ya? Entonces, acá se ve esa calcificación. Les vuelvo a repetir, las imágenes que yo trato de demostrarles más que todo las imágenes que son placas de abdomen simple, ¿ya? No tienen ningún contraste. Son calcificaciones que vamos a verlo con bastante frecuencia cuando ustedes hagan sus prácticas en emergencia o cuando estén viendo pacientes hospitalizados, ¿no? Les ponen la placa de abdomen simple y ven esta imagen. ¿Qué vendría a ser? De cajón, es una vesícula, como dice acá, vesícula de porcelana, ¿ya? Es una vesícula de porcelana, es una vesícula que ya no trabaja, y si la vemos hay que tener cuidado porque es cancerígena, es precursora del adenocarcinoma de la vesícula biliar. Si lo ven en una placa de abdomen simple de frente al paciente, hay que mandarlo a interconsulta de cirugía para que lo operen. Porque si lo dejan ahí, la paciente aquí a meses, cerquita, hace su cáncer. Ya nadie lo cura, ¿ya? Esta es una vesícula de porcelana. Y acá, miren, en la tomografía no necesita ponerle contraste, porque estamos viendo, miren la pared, completamente calcificada, ¿ya? Acá dice, por tomografía se visualiza una densidad cálcica periférica y difusa, porque no se pinta todo el contorno de la pared vesicular que reproduce la forma vesicular. En algunos casos, estas vesículas de aspecto de porcelana, se puede demostrar la presencia de cálculos en su interior. En algunos tienen cálculos, ¿ya? O sea, la vesícula de porcelana puede demostrarse así, o en la tomografía verse en esta forma y demostrar pequeños cálculos, ¿ya? Pero ahí no hay. Ya. Acá tenemos esta radiografía que después vamos a ver en placa radiográfica. Cuando tenemos un paciente portador de una pancreatitis aguda, en una pancreatitis aguda, en una placa de abdomen simple, no en esta, pero en una placa de abdomen simple podemos encontrar algunos signos que nos ayudan a demostrar una pancreatitis aguda. ¿Cuáles son? Primeramente vamos a encontrar el signo del colon cortado. En una placa de abdomen simple, el signo del colon cortado.
Entonces ustedes van a ver el colon transverso con aire, el colon transverso, y pum, se corta acá. Ya no van a ver la continuidad del colon, van a ver las austras en un lado y el otro no, va a haber un silencio de esa parte del colon. A eso le llaman el signo del colon cortado. Si vemos eso y ustedes tienen la clínica del paciente que están tratando de que tiene sospecha de pancreatitis más la clínica, entonces ya, esto es un signo del colon cortado, es el pancreatitis. Segundo, puede haber un ilio, un asa centinela. Toman la placa y podemos ver un asa, un intestino delgado que está en la zona del páncreas. ¿Ya? Un asa delgada, radiolúcido, que está en el área del páncreas. Se me está diciendo que en esa zona del páncreas se está produciendo la injuria, hay dolor. Y tercer signo que se puede demostrar en una radiografía ya no de abdomen, sino que se acompaña con la plaquita de tórax, puede haber un derrame pleural, mayormente basal izquierdo. ¿Ya? Entonces, a todo paciente que ustedes atiendan en emergencia con sospecha de pancreatitis, le piden su placa de tórax, su placa de abdomen, ¿ya? Sus exámenes de laboratorio que le saquen la sangre, y de todas maneras, a veces la ecografía no va a ayudar en nada, le pedimos una tomografía. ¿Ya? Ojo, a veces la radiografía de tórax y la radiografía de abdomen va a salir normal, pero ustedes dicen, no, este tiene pancreatitis porque me está diciendo el laboratorio, entonces ya no le piden la radiografía porque va a salir normal, de frente pídanle una tomografía, ¿ya? Pero cuando estamos frente a una pancreatitis crónica, ¿qué vamos a encontrar? Por ejemplo, es sospecha de pancreatitis crónica, mira, las microcalcificaciones, estas chiquitas que no se ven bien, están en el área pancreática, ¿ya? Y estas acá lo estamos representando acá, miren, ya en la tomografía. Ya este es el páncreas, acá tenemos los riñones, la columna. Ya. Entonces, acá dice calcificaciones pancreáticas secundarias a pancreatitis crónica, ¿ve? Pancreatitis crónica da calcificaciones en el área pancreática por mineralización de las secreciones retenidas secundaria a obstrucción del conducto pancreático. Puede ser Wilson o el sartorínico. El Wilson puede ser, ¿no? Que está de acá, dice, la radiografía siempre muestra pequeñas calcificaciones irregulares dibujando la morfología de la glándula pancreática. Y B, que sería esta de acá, por tomografía también se visualizan abundantes calcificaciones irregulares ocupando el área pancreática, acorde con la pancreatitis calcificante. ¿Ya? Vemos. Este es el derecho. Está muy grande y no está en nivel, ¿no? Está un poquito desplazado. Acuérdense que esto, el páncreas no lo vamos a ver chiquito, está grande, entonces tiende a desplazar. ¿Ya? Tiende a desplazar las estructuras. Blanquito. Está más grande. Eso que sea como puntitos, eso es. Puede ver un cuadro inflamatorio. Ahora, en una pielonefritis aguda, ¿qué vas a encontrar en una pielonefritis aguda? ¿Cómo vas a encontrar el riñón? ¿Chiquito o grande? En una piel grande. Y una pielonefritis crónica, pequeño riñón. Entonces nosotros no conocemos ahí el paciente, únicamente yo estoy demostrando lo que estamos viendo. Ahora no sé lo otro, a lo mejor el paciente aparte de su pancreatitis crónica debe de tener una pielonefritis, entonces tenemos el riñón derecho grande. Las calcificaciones que dijo del páncreas en la tomografía, ese es blanco, ¿verdad? Ese es blanco. Ajá. Bien, esta no. Bien, acá. Bien, acá, bueno, la radiografía no está tan bonita, pero también vamos a encontrar en una placa de abdomen simple, vamos a encontrar, acuérdense, placa de abdomen simple no tiene contraste, por eso que le llaman simple. ¿Ya? Entonces, podemos encontrar, acá tenemos la excavación pelviana y esta imagen cálcica. Bien, no estamos viendo el ángulo suprapúbico. Esta imagen, si fuera, yo veo el ángulo suprapúbico, que es un ángulo abierto, me dice que es una dama. Entonces, si yo veo el ángulo suprapúbico abierto y con esta calcificación, sin ver esto, puede tratarse de, si fuera una dama,
un mioma calcificado, o sea, un mioma uterino calcificado, ¿ya? O en este caso dice que es un fecaloma calcificado, ¿ya? Entonces, si es una dama con el ángulo abierto, el ángulo suprapúbico abierto, entonces tenemos dos diagnósticos presuntivos. Mioma calcificado y el fecaloma calcificado, con esta forma, miren, heterogénea. Ya. Si fuera un varón, el varón no tiene útero, entonces puede ser un fecaloma. ¿Qué otra, si fuera un varón, qué otra posibilidad de diagnóstica puede ser? A ver. Próstata. ¿Ah? Que sea una. Dime. En próstata. No. Las calcificaciones prostáticas, o sea, la calcificación de la glándula prostática no son altas, son a la altura de la sínfisis púbica, acá y salen un poquito. Entonces, si veo yo el ángulo suprapúbico de un varón, entonces es cerrado, ¿ya? Entonces puede ser, vemos calcificaciones, es un varón, puede ser calcificaciones propias de la glándula prostática, pero y esta que está encima puede tratarse de un fecaloma. Acá dice fecaloma calcificado de localización rectal, o sea, está en la ampolla rectal. Y esta imagen que ustedes ven acá, radiopaca, de acá se corta, ¿qué puede ser? Habíamos dicho que esto es el aire que está, ¿no? El aire que está en el colon derecho, en el colon izquierdo, y acá parte de la ampolla y parte del sigmoides. Ya. Esta sobredensidad a veces se marca bien bonito, esta sobredensidad, y es la vejiga ocupada con orines. ¿Ya? Cuando la vejiga está ocupada con pichi, entonces la vamos a ver bien densa y vamos a ver bien ovoidea. Pero cuando está vacua no la vamos a representar. ¿Ya? Acá, que no está tan bonita, tan cristiana la placa de abdomen, pero es un paciente que tiene una espondilartrosis, miren la columna está hasta el 100. Y acá vean estas calcificaciones, ¿ven? Como huevitos, ¿ya? Enterolitos. O también llamada, ¿cómo le llaman? Fecalitos. Acuérdense que acá tengo el colon derecho y acá está el apéndice. Podemos encontrar un fecalito, a veces esos fecalitos se calcifican y obstruyen el apéndice y producen una apendicitis. Entonces acá vemos varios, entonces acá puede ser la región secoascendente del colon y sube, vemos el colon derecho, más o menos nos orientamos topográficamente. ¿Y qué dice acá la literatura? Pueden ver, ¿no? Dice acá, enterolitos localizados en la fosa ilíaca derecha, de contornos lisos y forma redondeada, formada por éstasis del material intestinal. ¿Ya? Por ejemplo, acá, miren, apenas lo vemos. Ojo, pero estas cositas así chiquitas, a veces se nos puede escapar. ¿Ya? Se nos puede escapar, por eso es que mejor equivocarnos por exceso por defecto. Si vemos una clasificación, no acá, si la vemos acá, hay que mencionarla. Y si la vemos por acá, también hay que mencionarla, pero la vemos acá. Miren, una clasificación que puede pasar desapercibida, porque puede ser un ganglio calcificado, ¿no? Está ahí por fuera. Pero acá vemos, pero está en la fosa ilíaca derecha. Entonces es un apendicolito ya demostrado. Ya al paciente le abrieron y vieron, le sacaron el apéndice y vieron el calculito calcificado y estaba obstruyendo el apéndice. Un apendicolito. Dice, la radiografía simple de abdomen muestra una calcificación localizada en fosa ilíaca derecha, de contorno liso, de aspecto poliestratificado en pacientes con clínica de apendicitis aguda. Y acá en la ecografía estamos viendo, el estudio ecográfico confirma el engrosamiento apendicular, detectando la presencia de cálculo en la luz apendicular. Miren, como es un cálculo, está dando una sombra, un reforzamiento posterior, miren. Todo cálculo que ustedes vean en cualquier zona de dentro del abdomen da refuerzo posterior.
otras calcificaciones, demostrado, apendicolito. Pero, ¿qué pasaría si estas calcificaciones, miren, estas calcificaciones así como se ven, ¿no? Se le toma toda la pelvis, que salga toda la pelvis y vemos estas imágenes acá en todo el extremo interno de la excavación pelviana y que tenga esta forma radiopaca por fuera y en el centro un montón de puntitos radiolúcidos. No lo vemos acá, sino en todo el borde, incluso en el piso de la excavación pelviana y en el otro extremo. Flebolitos, que son calcificaciones de vasos venosos, flebolitos. Este es un apendicolito. Acá dice la radiografía simple del abdomen centrada en la fosa ilíaca derecha, muestra 3 calcificaciones alineadas localizadas en cuadrante inferior derecho de contorno liso y centro radiolucente, corresponde a cálculos apendiculares. Bien. También vamos a tener la oportunidad de ver en abdomen simple. ¿El sábado pueden venir ustedes? Este sábado. Ahí está. Yo digo nomás que pueden venir ahí nomás. Miren, la placa de abdomen simple. Vemos, acá apenas se ve la sombra del riñón derecho. No veo el polo inferior, también el polo inferior se dirige hacia la línea media de la columna lumbar. Y vemos la sombra del riñón izquierdo y se une. Entonces, se une el polo inferior en la línea media y se une el polo inferior del otro riñón en la línea media, entonces se está formando el famoso riñón en herradura. Es una placa de abdomen simple. Pero miren acá, estas calcificaciones. ¿Ya? Estas calcificaciones son propias, están en el parénquima o en el área renal izquierda. Si no queremos decir parénquima renal, en el área renal izquierda. Entonces estamos demostrando calcificaciones en un riñón en herradura. ¿Qué pasa? Estos riñones en herradura se unen en su polo medio, pero cada uréter sigue su trayecto normal y se une en la vejiga. El otro uréter sigue su trayecto normal y se une en la vejiga y no pasó nada. El problema es la morfología por fusión. Y vemos que acá también es un estudio, pero se ha hecho con contraste. Ahora, estamos dibujando el uréter. Miren, este es el uréter de este riñón, sigue su trayecto, pero miren, cómo es con el contraste se incrementa la densidad del parénquima renal derecho y la densidad del parénquima renal izquierdo y estamos viendo mucho mejor el riñón en herradura. Otra característica que tienen estos riñones en herradura, aparte de la fusión, es que hay un giro sobre su eje. Entonces vamos a encontrar cierta rotación. Miren, la morfología cambia. Y como hay cálculos en el área renal izquierda y está produciendo una dilatación de los cálices, miren, como copitos. Estos son los cálices, hay una hidronefrosis. ¿Ya? Aparte de la hidronefrosis, vemos que ese riñón está más grande que el otro. No se acompaña con el volumen, con el edema. Vamos a ver qué dice la literatura. Riñón en herradura con múltiples litiasis. La radiografía simple muestra la morfología renal de la riñón en herradura característica, identificando calcificaciones localizadas en la pelvis renal izquierda y grupos calciculares. Acá vemos separadito. Con signos de uropatía obstructiva por urograma endovenoso. Este es el famoso urograma endovenoso que ustedes van a tener ustedes van a tener la oportunidad de ver en el otro segmento que es sistema genitourinario. Ya van a ver el urograma excretor, cómo se realiza, para qué está indicado. Bien. Acá tenemos
peritonitis meconial, no complicada con resolución espontánea. Ya esto ya en el área pediátrica, lo vamos a pasar. En el área pediátrica nosotros no vemos mucho. Bien. Vamos a tener oportunidad de esto, le voy a enseñar por placas radiográficas. Invita, nomás invita, que no se me duerma. Menos a mí, yo decía almorzado. He almorzado sopa. ¿Qué hemos comido? Ay, qué rico. Me faltó el vino. Ya. Bien. Acá dice cálculos coraliformes. ¿Qué entendemos por cálculos coraliformes? Eso ustedes también lo vamos a ver ahora. Y también lo van a ver en el sistema, en el capítulo que se viene después. Los cálculos coraliformes son cálculos, pero tienen la forma de un coral. Miren. Ramificado. La forma de un coral. Ramificado. ¿Ya? Y se ve en la placa de abdomen simple. Da la impresión de que me hubieran puesto contraste al riñón. Acá tenemos un cálculo coraliforme derecho y un cálculo coraliforme izquierdo. Miren cómo dibuja la pelvis y los cálices, superior, medio y inferior. Y del riñón derecho, miren cómo dibuja, miren, parece que fuera un urograma excretor, que son calcificaciones. Ahora, cuando estamos frente a un cálculo coraliforme, su composición tiene un montón de elementos, pero lo más importante es la estrubita. ¿Qué es la estrubita? La estrubita es la que permite que esos cálculos filtren. Parece una piedra, esa piedra de pómex, que ustedes han visto, esa piedra de pómex es porosa, la ponen en una vasija de agua y chupa, ¿no? Algo parecido se comporta la estrubita. Cuando se le hace el urograma excretor a estos pacientes, que ya se ha demostrado en la placa de abdomen simple que tiene cálculo coraliforme, le hacen el urograma excretor y el contraste va a pasar, lo va a eliminar por los uretes y va a llegar a la vejiga. Muy diferente a otros cálculos que son como piedras, son duros, no son porosos. Entonces entra el contraste y únicamente pinta el parénquima y va a llenar, va a dilatar los cálices y como está, y no va a eliminar, el contraste no se va a eliminar, no va a llegar a los uretes, sino ahí va a dañar, el daño es mucho mayor que estos cálculos. Pero de todas maneras, ¿no? Tanto los cálculos coraliformes como los otros cálculos que son duros, pétreos, de todas maneras van a dañar el parénquima renal y van a tener que sacarlos porque a la larga, ¿no? Dañan, anulan la función del riñón y el paciente va a tener que estar sometido a la diálisis y después estar en espera de trasplante renal. En este caso no debería ser con contraste. Y ya, se pide a veces, pero con la condición de saber cuándo está su urea y su creatinina, si no, no se hace. De por sí hay daño renal. Sí, de por sí hay daño. Bien, acá dice cálculo coraliforme, que dibuja todo el sistema calicial de ambos riñones. ¿Ya? Miren, cálculo coraliforme. Acá vemos dónde está el cálculo. ¿Ustedes ven el cálculo acá? Acá está. ¿Ya? Bien. Miren acá, esta es la placa simple de abdomen y este es el mismo paciente, pero ya se les pasó por vía endovenosa el contraste yodado y se llama urograma excretor. Miren la imagen acá y miren la imagen acá. Entonces, ¿qué está produciendo este cálculo que está en el trayecto del uréter lumbar? Este es el uréter lumbar derecho. Acá no vemos el uréter. ¿Por qué? Porque este cálculo está produciendo una hidronefrosis, una uropatía obstructiva alta. Vamos a leer lo que dice la literatura. Acá ya hemos leído. Acá dice cálculo ureteral. A, la placa A, la radiografía simple muestra cálculo de gran tamaño, miren, alargado, de morfología alargada, situado en el tercio medio del uréter izquierdo. Acá está. Está en el lumen, en la luz del uréter, que produce un aumento del tamaño renal con nefrograma, acá, nefrograma o urograma excretor, ¿ya? Vemos en el B, indicativo de uropatía obstructiva, esa es una hidronefrosis.
tiempo le damos a este estudio, entonces ahí vamos a pintar los cálices así, como bolas, una severa hidronefrosis. ¿Qué se hace? ¿Al paciente lo dejamos así? No. Entonces, la otro procedimiento que ya no salimos de digestivo es, el paciente pasa a URDI y le hacen una nefrostomía. Punzan, previa limpieza, el paciente está medio sedadito y entran. ¿A dónde entran? Entran al parénquima renal. Entran al parénquima renal, le dejan primero entran una guía para saber si están en la pelvis renal. Manda un poquito de contraste, se dibuja la pelvis, pero poquito, porque saben que está lleno de orina, porque no puede desjugar. Entonces, está ahí la guía, meten un catéter finito hacia la pelvis renal, que tiene una colita de chancho o inflan un globito para fijar bien esas ondas, sacan la guía metálica y al sacar la guía metálica, como queda ahí la sondita, va a salir pichi, va a salir orina estéril, orina no contaminada. Entonces, ahí fijan ese catéter, lo dejan, ¿no? Y por fuera una bolsita de colectora de orina y va saliendo toda la orina que está produciendo dilatación de este riñón. Entonces hacen una ecografía y ven que el riñón va disminuyendo de tamaño, va mejorando hasta que el paciente se va a sentir mucho mejor, bien aliviado, ya no le va a doler mucho. Pero eso no queda, tiene que sacar esto. ¿Ya? Por mientras le dejan eso para que toda la orina salga por fuera. Y después tiene que ver cómo sacar esto. ¿Ya? Ese es lo que es la nefrostomía percutánea, le llaman. Ya. Siguiendo con las calcificaciones que se pueden ver en una placa de abdomen simple, tenemos el ángulo. Miren, el ángulo es un ángulo abierto, apenas se logra ver. Esta es una dama. Pero vemos en esta imagen, forma redonda, casi ovalada, pero no es homogénea, no es blanca, sino tiene acá como centro radiolúcido. Y acá vemos otra imagen. Entonces son dos calcificaciones, ya, que están dentro de la excavación pelviana. ¿Qué estructuras tenemos dentro de la excavación pelviana? La vejiga. Pueden ser cálculos vesicales, ¿ya? Mayormente son cálculos vesicales. Otra forma, miren los cálculos en vejiga. Miren, parecen huevitos de palomita, varios cálculos. Ahí dice litiasis vesical. Acá no vemos la poliquistosis renal, lo vamos a pasar, ¿ya? En la placa de abdomen simple, miren, no vemos. Pero dice que se ven calcificaciones, hay que tener buen ojo. Acá vemos uno, pero bien difícil. Y acá tomográficamente, miren. ¿Ven? Miren. Y estas son las calcificaciones, ¿lo ven? Que están acá, que no las veo bien. Y acá hay otras chiquititas y acá se ven. Miren. Esta es una poliquistosis. Miren cómo deforma, ¿ven? Parece una mórula, ¿lo ven? En antes vimos los riñones bonitos, incluso me dijiste por qué está separado uno. Pero acá no vemos esa arquitectura. Bien, ¿qué dice? La poliquistosis renal autosómica dominante. La radiografía simple de abdomen, esta de acá, muestra múltiples calcificaciones anulares proyectadas sobre unas siluetas renales aumentadas de tamaño. Pareciera, bien difícil verla, para mí es bien difícil, pero se ven esas calcificaciones proyectadas sobre unas siluetas renales aumentadas de tamaño. Vamos a la tomografía. Muestra también dichas calcificaciones anulares. Las calcificaciones sí se logran ver, ¿lo ven? Tanto en el derecho como en el izquierdo. Son calcificaciones anulares y otras más amorfas, dispersas en ambos riñones, que se encuentran ocupadas por múltiples quistes. Miren, varios quistes, parecen una módula. Múltiples quistes de tamaño variable, ¿cierto? Uno más grande que el otro, que aumentan de tamaño desplazando los órganos adyacentes. Los órganos adyacentes los empujan porque los riñones están aumentados de tamaño. Esa es una poliquistosis renal autosómica dominante
que se puede demostrar en una placa de abdomen simple, eso, bien tomada. Ahora bien, cuando tenemos dos tipos de paciente para tomarle la placa de abdomen simple, un paciente que viene de emergencia y un paciente que viene de consulta externa. El paciente de consulta externa viene con su solicitud para la placa de abdomen simple, llega al módulo, se le chequea y de ahí se le da la indicación, enema de limpieza. Enema de limpieza para vaciar todo el contenido fecal que hay en el marco colónico y que salga y que se pueda ver la sombra del hígado, que se pueda ver la sombra de los riñones, la sombra del músculo de psoas. Y si está la vejiga llena, también se puede ver la vejiga ocupada. Pero si el paciente no cumple con esa indicación y viene, no se ha puesto su enema, no se ha puesto nada y viene incluso tomando su desayuno y viene todo el colon lleno de materia fecal, entonces no vamos a ver el tamaño de los riñones, no vamos a ver ni siquiera la densidad del hígado, no vamos a ver nada. Por eso es importante la indicación, la preparación. Ese es un paciente. El otro paciente de emergencia, al paciente de la emergencia no vamos a decirle vaya a su casa y ponga su enema de limpieza. A lo mejor el paciente viene todo dolorido, todo chocado y todo lo demás. Entonces, tal como está, se le toma la placa de abdomen. Y a veces no se ve nada. Y si son calcificaciones, quizás por ayuda de Dios que nos ilumina se puede ver. Si son pacientes delgaditos, cuando son flaquitos sí ayuda, se puede ver, pero cuando son pacientes demasiado gorditos no, y encima que no se preparan en emergencia, ya ni modo. Y si son gorditos y vienen por consulta y estén mal preparados, no se va a ver nada. Por eso que la placa, cuando se les pide radiografía de colon a doble contraste, ¿no? O se le va a meter varios por vía rectal, entonces el colon tiene que estar vacuo, nada de heces. Entonces por eso es que se le da una preparación rigurosa para eliminar toda la materia fecal que hay en el colon. ¿Y cómo sabemos si el paciente se ha preparado muy bien para el colon? Se le toma previo una placa de abdomen simple. Si vemos materia fecal, se suspende el estudio. No procede porque va a ser inútil, no vamos a ver nada. Ni va a pasar el válido. El paciente además lo bota, sale un desastre. Bien. ¿Cuándo estamos frente a un paciente con tuberculosis renal? Esto lo vamos a demostrar también en plaquitas, ¿ya? No, porque acá no está tan bonito. Primera que estoy demostrando esto lo tenía hace tiempo guardadito, estas diapositivas. Pero yo tengo, cuando tenemos un paciente con tuberculosis demostrado, ¿no? Paciente con tuberculosis vamos a encontrar sus placas pulmones hasta el 100, ¿no? Y a veces este paciente con TB es droga resistente, a veces no solamente vamos a encontrar TB en pulmones, a veces hay TB intestinal o el bacilo de Koch ya penetró y está en el parénquima renal. Cuando está en el parénquima renal, de acuerdo a la fase de estadio de la tuberculosis, estaba bastante tiempo, ¿qué pasa con ese riñón? Se empieza a destruir, se autoelimina y al autoeliminarse el parénquima renal empieza a formar calcio. Entonces, este calcio se impregna en los túbulos renales o en el parénquima renal. Ya. Y entonces vamos a encontrar en la placa de abdomen, en el área renal, esas calcificaciones amorfas que parecen cáscara de huevo. Está dibujando, está en la forma de riñón y el tamaño del riñón es chiquito. ¿Ya? El otro riñón no lo vemos porque únicamente está afectando el derecho. Entonces, paciente con antecedentes de TB, entonces este es un riñón mástic, M-A-S, mástic, M-A-S-T-I-C, mástic. El riñón mástic es igual a tuberculosis. ¿Ya? Entonces, también se puede calcificar no solamente el parénquima, también se puede calcificar y demostrar en una placa de abdomen simple los uréteres. Acá vemos parcialmente calcificado. También se puede calcificar la pared de la vejiga. La pared de la vejiga. ¿Ya? Entonces, si tenemos estas calcificaciones en el parénquima, en el uréter y quizás en la mucosa de la vejiga, con el antecedente de TB, entonces esta es una tuberculosis. ¿Ya?
Pero si no tenemos antecedentes, su placa de tórax está normal, el paciente nunca ha tenido TB, no hay ni secuelas nada, pero vemos estas clasificaciones acá. No tanto en el uréter ni en vejiga, más bien en el parénquima renal. Y el tamaño del riñón está normal, entonces hacemos el diagnóstico de la nefrocarcinosis. ¿Ya? Entonces, tenemos riñón mástil y nefrocarcinosis. Son dos entidades diferentes. Riñón mástil TB. La nefrocarcinosis puede ser por hipervitaminosis, deficiencia de vitamina B, entonces síndrome de leche alcalina o una acidosis tubular metabólica. Esa es la nefrocarcinosis. ¿Ya? Riñón mástil TB. Acuérdense, ¿ya? Y en la nefrocarcinosis el riñón no disminuye su tamaño, está de tamaño normal. Por imagen, ¿ya? Por placa de abdomen simple. Ahí vamos a ver qué dice la tuberculosis renal. Derecha. La radiografía simple del abdomen muestra múltiples calcificaciones irregulares renales derechas dibujando una vía urinaria superior distorsionada con estenosis infundiculares. Se asocia calcificación ureteral, esa de acá, parcial del uréter medio derecho y autonefrectomía con riñón no funcional. ¿Ya? Acá estamos poniendo el riñón mástil, para que ustedes se acuerden, porque esta palabrita muy poco se usa. Y si ustedes lo ven en la literatura, ya saben que mástil es tuberculosis. ¿Ya? Bien. En antes hablé, se parte del cefalito clasificado. Cuando es dama, puede ser mioma. Ya, acá tenemos los famosos miomas, miren. Pero también se llaman miomas o leiomiomas calcificados. Pero siempre cuando les demuestren la pelvis, siempre tienen que ver el ángulo suprapúbico, ¿ya? Nunca se contenten con ver la imagen. Y ahí te he sacado del libro, ¿ya? Pero siempre cuando ustedes estén en la práctica, no, yo quiero ver el ángulo suprapúbico, ella tiene que estar abierta, es una dama. Entonces, vamos. Dice acá calcificaciones del sistema genital femenino. Miren, son miomas uterinos calcificados, con calcificaciones moteadas en forma de mora por radiografía simple y tomografía. ¿Ven? Miren, acá tenemos la tomografía del útero. Vamos a encontrar unos úteros grandes con las calcificaciones. Acá vean, miren, este es un cistadenoma sedoso de ovario, es un tumor, con calcificaciones samomatosas por radiografía simple. Miren, la forma varía completamente, es una masa tumoral. ¿Ya? Este es dependiente del ovario. Vamos a pasar a ir avanzando. También vamos a encontrar calcificaciones. Si estamos frente a una pelvis de hombre, vamos a encontrar las vesículas seminales calcificadas. Parcialmente calcificadas, no del todo. Miren, acá vemos las vesículas seminales parcialmente calcificadas, ¿no? Y acá vemos los famosos flebolitos. Estos son los flebolitos que les mencioné. Encontramos acá uno, acá varios chiquitos. ¿Ya? Dice, calcificación de las vesículas seminales. La radiografía simple del abdomen centrada en pelvis menor muestra unas calcificaciones bilaterales que dibujan y se localizan a nivel de las vesículas seminales. A veces cuando hacemos la uretrocistografía podemos mandar contraste y dibujar las vesículas seminales, pero no siempre, y ahí la demostramos cuando están calcificadas, sin contraste. Acá vemos que cuando tenemos pacientes con TB, damas con tuberculosis de útero, también encontramos, ¿no? Miren, esta es una trompa rígida, parece un alambre. Acá y acá. Bueno, esta es parte del contorno de la sombra del sacro.
Dice, trompa uterina izquierda, parcialmente calcificada. La radiografía simple centrada en pelvis menor muestra una calcificación lineal que dibuja la porción ísmica de la trompa izquierda secundaria de tuberculosis pélvica. Ahora, si nosotros a esta paciente le hacemos una histerosarcingografía, vamos a encontrar cambios en el endometrio y cambios en las trompas uterinas, sobre todo del lado izquierdo. Vamos a demostrar como si fuera una trompa, sobre todo en la región intersticial, la región ampular no, porque se ve más gruesita, o también puede calcificarse, entonces parece que fue un alambre todo rígido. Y en toda la secuencia, la misma imagen no varía. Normalmente varía porque las trompitas están en peristaltismo. Y cuando es una TB, vamos a encontrar la espasticidad. Ya. Bien. Tengo radiografía de teratomas. Aquí llamamos teratomas o quistes dermoides, ¿no? Los teratomas, por ejemplo, acá, en esta radiografía vemos como un canino. Un canino, un diente, un canino. Podemos encontrar muelitas o uñitas, cartílagos. Acá vamos a encontrar, aquí será esto, parece que fueran varias clasificaciones, bueno, acá no sé qué, pero vamos a leer, ¿ya? Y acá lo demostramos tomográficamente. Bien. La radiografía simple centrada en pelvis, mostrando 4 ejemplos de teratomas quísticos maduros, presentándose como masas con calcificaciones. Yo no veo las masas, pero sí veo las calcificaciones en forma de dientes. Este sería un canino, ¿ya? De dientes, parcial o totalmente formados patognomónicos de esta entidad. La tomografía muestra una tumoración pelviana, esta de acá, miren, una tumoración pelviana dependiente del ovario izquierdo, con área de densidad grasa, acá vemos, con calcificación y componente de tejido blando, correspondiente a teratomas quísticos maduros. Toda la tumoración y acá, teratomas quísticos maduros. Calcificación del sistema genital masculino. También vemos en la excavación pelviana clasificaciones de los conductos deferentes. Vean los conductos, estos de acá. Antes vimos las glándulas seminales, acá estamos viendo los conductos deferentes, donde dice que la radiografía de abdomen simple, centrada a nivel pélvico, muestra el aspecto calcificado, característico de ambas porciones ampulares de los conductos deferentes en un paciente con diabetes mellitus. Acá vamos a encontrar, miren, en esta radiografía múltiples imágenes, parecen sombritas de arroz. Acá en qué vemos, en la cisticercosis. Es lo característico. Eso también podemos verlo en parte blanda, en la infección, ¿no?, de cisticercosis. Dice acá, en una placa de abdomen simple, vemos la presencia de múltiples calcificaciones dispersas, pequeñas, ovaladas y de morfología en grano de arroz, localizadas en partes blandas y dispuestas siguiendo el eje longitudinal de las fibras musculares correspondientes a cambios granulomatosos en los cisticercos. Ya tenemos un diagnóstico diferencial. Vemos acá esta clasificación. El ángulo es un ángulo cerrado. Yo cada vez que les hablaba del ángulo suprapúbico es el ángulo. Si este es un ángulo cerrado, es un varón. Y encontramos estas calcificaciones. Entonces acá tenemos la glándula prostática. Son dependientes de la glándula prostática, ¿no? Fin de la